Es el 3 de mayo de 1999. El reportero Dan Anderson está en Moore, Oklahoma, y filma cómo el tornado más devastador jamás registrado arrasa la ciudad justo frente a él. ¡Dios mío!, Swing exclama con incredulidad. Es 1999 y han pasado 6 largos años desde que Oklahoma experimentó un solo tornado fuerte. A pesar de ser la capital mundial de los tornados, estados como Canadá y Massachusetts habían sido golpeados por tornados mucho más intensos en los últimos años. Mientras algunos tomaban esto como una señal de esperanza, otros sabían que la suerte de Oklahoma no duraría por siempre. Mayo es la temporada alta de tornados en Oklahoma, y aunque el estado había tenido un periodo de suerte, los meteorólogos del Servicio Meteorológico Nacional, también ubicado en Oklahoma, estaban en alerta máxima. La primera semana de mayo parecía normal. Un sistema de baja presión se extendía por el oeste de los Estados Unidos, pero este sistema no parecía que fuera a causar tornados. Los meteorólogos se basan en modelos meteorológicos, que son predicciones matemáticas del futuro, y estos modelos no mostraban nada inusual. Según las computadoras, Oklahoma parecía haberse librado nuevamente. Es el 3 de mayo de 1999. Un lunes cualquiera en las llanuras. La gran área metropolitana de la ciudad de Oklahoma comienza el día, y el clima parece estar muy lejos de un día de tornado. En lugar de una mañana calurosa y húmeda con pocas nubes y muchas alertas, un viento fresco bajo un manto de nubes saluda a los residentes. Sin embargo, en la atmósfera las cosas estaban muy lejos de ser tranquilas. El sistema de baja presión se estaba fortaleciendo en secreto, empujando aire caliente y húmedo desde kilómetros de distancia hacia el centro de Oklahoma. La ubicación geográfica de Moore y de Oklahoma en general la convierte en un blanco frecuente de tornados. La región conocida como el Callejón de los Tornados abarca gran parte del centro de los Estados Unidos, donde confluyen corrientes de aire frío provenientes del Ártico y aire cálido y húmedo del Golfo de México. Este choque de masas de aire crea condiciones ideales para la formación de supercélulas, que son tormentas que pueden generar tornados. Además, la topografía plana de la región facilita la circulación de los vientos, lo que aumenta la intensidad de los tornados. Moore, en particular, ha estado en la trayectoria de numerosos tornados debido a su ubicación en el centro-sur de Oklahoma, una zona donde estos fenómenos son especialmente comunes en primavera. Comparando los modelos con lo que realmente ocurría, los meteorólogos se dieron cuenta de algo alarmante. Todos los modelos de computadora tenían errores graves, subestimando los ingredientes necesarios para la formación de tornados. Esos ingredientes se estaban uniendo rápidamente, y la esperanza de un lunes tranquilo comenzaba a desvanecerse. Las nubes se disipaban lentamente, y para la tarde, la atmósfera era como un arma cargada, lista para dispararse. A las 3:49 de la tarde, al percatarse del desastre inminente, el Servicio Meteorológico Nacional elevó su pronóstico de tormentas a alto riesgo para gran parte de Oklahoma. A las 4 de la tarde, solo 10 minutos después, los meteorólogos detectaron pequeñas manchas en el radar cerca de la frontera entre Texas y Oklahoma. Las pequeñas lluvias se movían hacia el noreste a una velocidad relativamente baja de 25 millas por hora. Una de esas manchas, cerca de Lawton, Oklahoma, comenzaba a crecer, y aunque se había desarrollado solo 30 minutos antes, ya mostraba signos de rotación. A las 4:40 de la tarde, menos de una hora después de que la tormenta surgiera, produjo sus 2 primeros tornados, ambos débiles con fuerza F0, al norte de Lawton. Minutos después, la tormenta empezó a crecer y a girar más rápido, hasta que un tercer tornado, el primero significativo, de categoría EF3, golpeó cerca de Sterling, Oklahoma, destruyendo por completo una casa antes de desaparecer. Esta tendencia comenzaba a ser muy preocupante. Con cada nuevo tornado, el daño se volvía más intenso.
Un par de minutos después, otro poderoso tornado de categoría EF3 tocó tierra cerca de Chickasha, y los cazadores de tormentas Amy y Val Caster del canal News 9 lograron capturarlo en video. «Lo veo. Hay grandes trozos de escombros volando por el aire», reportaban. «Está a menos de 1 kilómetro de nosotros. Definitivamente es un tornado de gran tamaño. Al menos un EF3. Al menos un EF3, Gary. Tenemos escombros golpeando el costado del camión desde el oeste», gritaban mientras el tornado comenzaba a reducirse de tamaño. Un tornado satélite más delgado fue captado orbitando la circulación principal. «Oh, ese también se está haciendo más grande. El principal también se está volviendo mucho más grande». Solo unos minutos después, otro cazador de tormentas, Oliver Smith, capturó el momento en que el tornado desaparecía una vez más. «Vaya, no sé qué dirección tomará», murmuraba cuando de repente, justo al desvanecerse el EF3, la tormenta generó una nueva área de rotación. Esta vez, la formación era bastante desorganizada y un delgado tornado EF2 apareció sobre el aeropuerto de Chickasha, Oklahoma. A pesar de ser relativamente débil, logró dañar varios edificios de la propiedad antes de desvanecerse nuevamente. Sin embargo, algo distinto se observó en este F2. Aunque era delgado, el núcleo del vórtice comenzó a remover grandes porciones de la capa superior del suelo, un proceso conocido como raspado del terreno, visto solo en los tornados más fuertes. Si un tornado tan delgado y débil pudo causar ese nivel de destrucción, pensar en lo que podría hacer un tornado bien establecido y de larga duración es aterrador. Desafortunadamente, los residentes del centro de Oklahoma conocerían pronto la respuesta a esta inquietante pregunta. A lo largo de la ciudad de Oklahoma se extiende la Interestatal 44, una carretera con múltiples pasos elevados que la conectan con otras comunidades. Comunidades como Amber y Bridge Creek, en Oklahoma, cerca de un paso elevado al este de Amber, son testigos del peligro. El cazador de tormentas Mike Duncan y sus colegas están allí, grabando para la estación de noticias KF, la misma emisora que miles de personas sintonizan ahora que una serie de tornados parece estar iniciando. Mientras la base de la tormenta se hace visible, notan algo inquietante. Una amplia rotación cubre las nubes, como si toda la tormenta intentara girar. Mike empieza a filmar lo que ve. Nubes polvorientas y tentáculos de polvo comienzan a girar de manera esporádica bajo las nubes antes de que un embudo delgado tome forma. No pasa mucho antes de que el embudo se levante, pero al hacer zoom hacia afuera, Mike observa algo aterrador. El polvo gira bajo toda la nube, como si la rotación abarcara todo el sistema nuboso, con un diámetro superior a 1 kilómetro. La rotación se intensifica, haciendo evidente que este tornado es muy diferente a los demás. El tornado de Amber ya tiene un ancho increíble mientras se desplaza hacia el este. Su intensidad aumenta a medida que arranca árboles y destruye pequeños edificios agrícolas. David Payne, persiguiendo la tormenta para la estación Q, y su compañero notan un cambio repentino en la apariencia del tornado. El tornado de Amber ha vuelto a tocar tierra. Lo que están viendo es un tornado violento, girando rápidamente, con un ancho estimado de entre 200 y 300 metros, y con vientos que se acercan a 300 kilómetros por hora. Los vientos que fluyen hacia el tornado están alcanzando estas velocidades, reportan. En cuestión de segundos, las tenues hebras de polvo se combinan para formar un tornado violento, en forma de cuña. A medida que el tornado se intensifica rápidamente, el fenómeno de raspado del terreno aparece de nuevo. El pasto es arrancado en un patrón de remolino bajo el tornado, pero esta vez no en campos vacíos. Su primer objetivo está cerca, una pequeña subdivisión de casas a lo largo de Dewey Edwards Drive. Al acercarse, las casas que ni siquiera están en el núcleo del tornado sufren daños, y al cruzar la carretera, 4 casas son arrasadas hasta el suelo. Sus escombros son lanzados hacia una línea de árboles al este,
que queda destrozada. En cuestión de minutos, el tornado se ha vuelto increíblemente violento. Mike Duncan sigue grabando mientras observa cómo el tornado en forma de cuña cambia de forma mientras rota rápidamente. Pronto se produce otro cambio en la apariencia del tornado. En cuestión de segundos, el tornado parece desintegrarse, solo para regresar aún más fuerte. Pasada la subdivisión de casas, el tornado sigue su camino directo hacia la comunidad de Bridge Creek, Oklahoma. La monstruosa tormenta probablemente tiene ahora algunos de los vientos más intensos imaginables en la Tierra. Sin intención de detenerse, el tornado atraviesa varios campos, dirigiéndose directamente hacia la primera calle de Bridge Creek, la carretera del condado 2948. Al cruzarla, la velocidad de avance del tornado se reduce levemente, permitiendo que se desplace lentamente sobre los vecindarios. En cuestión de minutos, la zona sería borrada de la faz de la tierra. Árboles en el núcleo del tornado son arrancados de sus raíces y lanzados por el aire. Esta zona de Bridge Creek era muy pobre, y casi todas las estructuras afectadas eran casas móviles, lo que facilitó aún más que el tornado arrasara con todo. El suroeste de Bridge Creek experimentó la misma devastación. El tornado labraba la tierra mientras se expandía hasta casi 1,5 kilómetros de ancho. Una de las casas destruidas pertenecía a la familia Crow. En la destrucción, Catherine Crow perdió la vida. Su hija Amy sobrevivió, y su bebé de 11 meses fue lanzado a un campo y cubierto de barro. El momento en que un oficial descubrió a la pequeña fue capturado en cámara. These extraordinary and tender moments are captured by Jolly's cruiser cam. You okay? Basically, all she wanted was to be held. She didn't seem to be hurt in any way. El tornado salió del primer vecindario de Bridge Creek, cruzando campos y avanzando lentamente hacia su próximo objetivo, una subdivisión a lo largo de Red Rock Road. Aquí, los daños fueron casi insuperables. La dura arcilla roja que cubría la zona fue completamente arrancada. Cada casa del vecindario fue barrida sin dejar rastro e incluso una gran parte de la carretera de asfalto, de más de 2 centímetros de espesor, fue arrancada. Moviéndose hacia el noreste, otras áreas rurales enfrentaron la furia de los vientos. Grandes casas fueron desintegradas y las casas móviles prácticamente desaparecieron. Los daños más impactantes no solo afectaron las viviendas y estructuras. Algunos de los daños más extremos en vehículos jamás documentados ocurrieron cerca del suroeste de Bridge Creek. Un camión fue completamente desmantelado antes de ser enrollado como una manta alrededor de un poste telefónico, mientras se cubría de tierra en abundancia. Casi no quedaba pasto en el núcleo del tornado, lo que hacía que las áreas afectadas parecieran más una zona de sequía que el rastro de un tornado. Las líneas de árboles quedaron destrozadas, despojadas de su corteza y cubiertas de pedazos de automóviles, casas y edificios, dejando atrás pilas de escombros irreconocibles. Val y Amy Caster observaban mientras seguían el tornado en forma de cuña a lo largo de la autopista. Estamos a punto de ser golpeados por los escombros. Debe estar en la autopista ahora, comentaban. En ese momento, el tornado impactó una gran casa de ladrillo, anclada firmemente. Sin embargo, al pasar el vórtice, la casa fue reducida a polvo. Lo único que quedó en la propiedad fue una losa limpia y pequeños arbustos y árboles despojados de su corteza. Estas imágenes mostrarían algunos de los peores daños por tornado jamás documentados. Mientras el tornado avanzaba por Bridge Creek, destruyendo casas y campos, Mike Duncan filmaba cómo 2 grandes vehículos pasaban junto a él. Estos vehículos, conocidos como Dow 1 y Dow 2, llevan un radar Doppler sobre ruedas, permitiendo a los investigadores acercarse a las tormentas para obtener datos científicos críticos, como la velocidad del viento dentro de los tornados. Los camiones Dow estaban escaneando el aire y lo que registraban era aterrador.
vientos sostenidos de más de 300 kilómetros por hora, entre las velocidades más fuertes jamás registradas dentro de un tornado. Al salir el tornado de Bridge Creek, los meteorólogos comenzaron a comprender la gravedad de la situación. El tornado no mostraba señales de detenerse y avanzaba directo hacia el área metropolitana de la ciudad de Oklahoma, una ciudad masiva con cientos de miles de habitantes. Con actualizaciones de muertes y daños llegando lentamente desde Bridge Creek, se hizo evidente que se necesitaba una advertencia más urgente que una alerta de tornado. A las 6:57 de la tarde, se emitió la primera emergencia por tornado para las ciudades de Moore, Oklahoma City y sus alrededores. La advertencia decía: emergencia de tornado en el área metropolitana de South Oklahoma City. A las 6:57 de la tarde, hora central, un gran tornado se desplazaba a lo largo de la Interestatal 44, al oeste de Newcastle. En su trayectoria actual, este gran tornado dañino ingresará a las secciones suroeste del área metropolitana de Oklahoma City entre las 7:15 y las 7:30 de la noche. Las personas en Moore y en el sur de Oklahoma City deben tomar precauciones inmediatas contra tornados. Esta es una situación extremadamente peligrosa y que amenaza la vida. Si estás en el camino de este tornado grande y destructivo, busca refugio de inmediato. Esta redacción es una de las más aterradoras jamás escrita en una advertencia de tornado. Mike Duncan y los camiones Dow seguían al vórtice a lo largo de la Interestatal 44 y notaron que se envolvía cada vez más en lluvia y escombros. El tornado aquí se volvió prácticamente invisible al cubrirse de tierra, tornándose de un color marrón turbio. De repente, un embudo empezó a emerger de la lluvia. Algo extraño estaba ocurriendo en la tormenta. La trayectoria comenzó a reducirse y a volverse errática, y al emerger el vórtice más pequeño de las nubes, su violento movimiento se volvió evidente. El tornado empezó a desacelerarse casi hasta quedar inmóvil. Los camiones Dow apuntaron el radar directamente hacia el embudo y lo que registraron fue impresionante. El radar midió ráfagas de viento superiores a 500 kilómetros por hora, lo que significaba que el tornado ahora tenía los vientos más fuertes jamás registrados en el planeta. Lamentablemente, esto ocurrió en el peor lugar posible. El tornado estaba justo sobre uno de los pasos elevados de la Interestatal 44. Debajo del paso elevado, dos hombres, una madre y su hijo, se subieron bajo las vigas para refugiarse del viento. La madre, Kathleen Walton, sintió cómo los vientos se intensificaban sobre ellos, y mientras las vigas de metal crujían, protegió a su hijo Levi con su cuerpo. Kathleen fue arrastrada y perdió la vida. Fue descrita como una madre amorosa y generosa. Al salir el resto del grupo, cubiertos de barro, Levi gritaba: ¿Dónde está mi mamá? Kathleen era madre soltera y era todo lo que Levi tenía. Esta trágica historia, lamentablemente, no era única. Decenas de muertes ya llegaban desde Bridge Creek y el tornado continuaba destruyendo hogares y familias sin detenerse. De hecho, parecía que lo peor estaba por llegar. Debajo de otro paso elevado, otra madre y sus hijas, Tammy Hogan y sus dos pequeñas, intentaban salvarse del tornado. Milagrosamente, el recorrido errático del tornado se desvió ligeramente hacia el sur, salvándolas de la misma suerte que los Walton. Un periodista, que también se resguardaba cerca, capturó una increíble imagen del tornado al retirarse de la escena. La naturaleza errática del tornado se hizo aún más evidente mientras se acercaba al lado norte de Newcastle, Oklahoma. El vórtice seguía adelgazándose, pero continuaba arrasando la tierra. El investigador de tormentas Tim Marshall grabó cómo el vórtice se transformaba en un tubo definido y cruzaba la carretera frente a él. Al acercarse el tornado al río Canadian, apareció otro fenómeno: un tornado satélite. Alejado del principal, tocó tierra, danzando sin rumbo en el campo. Este comportamiento inusual de la tormenta podría indicar que estaba a punto de disiparse, pero en realidad estaba lejos de desaparecer. Al cruzar el río Canadian,
Tim observó cómo el tornado aumentaba de tamaño de manera repentina y rápida. El agua y el lodo que recogía del río llenaban su campo de viento, creando una pared de oscuridad. Simultáneamente, Jim Garner, el piloto de helicóptero de K-4, ascendió en su aeronave, decidido a transmitir el monstruo a la gente de Oklahoma City, a pesar de los fuertes vientos y la penumbra. Mientras encontraba su posición y giraba el helicóptero hacia el sur, vio al monstruo en su totalidad acercándose a la ciudad. Estamos recibiendo mucha turbulencia aquí, Mike. Estamos justo en el borde. Los vientos son increíbles, comentaba Garner. No hay electricidad en el suroeste de la ciudad de Oklahoma. El aeropuerto mundial Will Rogers está sin energía. Vehículos de emergencia recorren la zona. Al mismo tiempo, el reportero Dan Anderson encontraba un área abierta junto a la autopista en los suburbios de Moore, en la ciudad de Oklahoma, y comenzó a filmar el tornado desde el área metropolitana, al sur del centro comercial Crossroads. La gente de Oklahoma ahora veía el tornado más potente de todos los tiempos acercándose a su ciudad. El tornado comenzó a devastar comunidades, primero en un grupo de casas en las afueras de Moore. Sin cesar, el tornado continuaba tallando la tierra y creciendo, cruzando la intersección de la avenida Drexel con la calle suroeste 149, destruyendo varias casas grandes y bien construidas. Su trayectoria era errática, haciendo giros inesperados, y al retomar impulso, amplió su camino. Las casas en la carretera 37 fueron las siguientes en ser afectadas, impactando directamente a cada una en el vecindario, incluso arrancando algunas de sus cimientos. Era como si el tornado decidiera crecer en tamaño y fuerza justo al entrar en la ciudad. Ahora, con cada centímetro que avanzaba, las zonas afectadas se volvían más pobladas. El tornado atravesó un pequeño campo, arrancando una línea de árboles antes de engullir el vecindario de East Lake Estates. Filas de casas excepcionalmente bien construidas fueron arrasadas, en algunos casos arrancando tuberías y sistemas de plomería desde sus cimientos. La escala de la destrucción era abrumadora. A pesar de estar en habitaciones interiores dentro de bañeras de casas bien construidas, 2 personas fallecieron en East Lake Estates. Al salir del vecindario, el tornado rozó la Westmore High School, arrancando partes del techo y lanzando varios autos, destrozándolos más allá de cualquier reconocimiento. Luego cruzó la avenida Southwestern, donde se encontraba el complejo de apartamentos Emerald Springs. Muchos tornados han tenido problemas para destruir completamente edificios de varios pisos debido a su tamaño y refuerzos, pero no este tornado. Varias estructuras de 2 pisos en el complejo fueron reducidas a sus cimientos, matando a 3 personas que intentaban refugiarse adentro. Cruzando una línea de árboles hacia el noreste, se encontraba una subdivisión de casas nuevas, que también fueron arrasadas, varias de ellas arrancadas de sus cimientos. En el cielo, Jim luchaba por capturar el tornado completo desde su helicóptero, mientras destellos de energía cerca de la base indicaban la explosión de líneas eléctricas y transformadores, confirmando que el tornado estaba destruyendo los vecindarios. Tras un campo, el vórtice cruzó la avenida Santa Fe Norte hacia áreas residenciales en Moore, Oklahoma, donde el daño no disminuyó. Cientos de casas fueron destruidas o completamente desmanteladas, mientras el embudo del tornado se llenaba cada vez más de autos, casas y tierra pulverizados. En una de las casas, una caja fuerte anclada a los cimientos fue arrancada y lanzada como un juguete, y más tuberías fueron destrozadas, mientras autos deformados se estrellaban en cimientos vacíos. De alguna manera, el vórtice seguía avanzando, acercándose a la carretera principal de Moore, la Interestatal 35. Allí, Dan Anderson observaba cómo emergía el tornado, capturando una de las imágenes más icónicas de este tipo de tormentas. Por favor, les rogamos, deben ir al nivel más bajo que puedan. No tomen un minuto extra. Les suplicamos que se refugien ahora mismo.
pedía desesperado Anderson, mientras el tornado mostraba un vórtice horizontal con vientos de hasta 400 kilómetros por hora. A través de la interestatal, el vecindario Highland Park fue envuelto en la misma destrucción que las áreas anteriores. Para este punto, el tornado estaba lleno de tantos escombros que se asemejaba a una inmensa licuadora, permitiendo que grandes árboles fueran reducidos a esqueletos de madera pelada. Los autos eran lanzados sin cesar como juguetes, y algunos de los peores daños a vehículos ocurrieron aquí. Cerca del borde del vecindario, una casa grande fue completamente arrasada, sin quedar prácticamente nada, en una foto que se convirtió en una imagen icónica de la destrucción causada por el tornado. Sin embargo, algunos informes cuestionan si el daño fue causado por el tornado o por un incendio previo en la casa. Sea cual fuere el caso, parecía probable que el tornado pudiera haber causado fácilmente este nivel de devastación. Para ese momento, el tornado había recorrido más de 30 kilómetros en línea recta y había causado daños impresionantes y constantes en todo lo que tocaba. Sin embargo, lo peor de la devastación posiblemente estaba aún por llegar, apenas a unos kilómetros al noreste. La trayectoria proyectada del tornado ahora se dirigía directamente hacia un gran parque de casas móviles. Si las viviendas sólidas fallaban en soportar los vientos del tornado, la muerte y destrucción en una comunidad repleta de casas móviles sería indescriptible. Sin embargo, a medida que el tornado se acercaba, ocurrió algo casi milagroso. El camino se desvió ligeramente hacia el norte. La nueva ruta ahora se dirigía hacia algo potencialmente peor. A lo largo de la carretera 240, hacia el norte, había varios almacenes industriales y edificios de metal. Uno de estos edificios, American Freightways, albergaba a decenas de empleados, todos resguardados mientras el tornado se aproximaba. Cuando los vientos impactaron la zona, los camiones y el equipo metálico fueron lanzados y golpeados violentamente, mientras el barro salpicaba contra los escombros y el suelo era arrancado. Lamentablemente, 2 empleados murieron en el impacto. El tornado siguió avanzando hacia el norte, desviándose hacia la comunidad de Del City, la cual fue devastada al igual que todas las comunidades anteriores, con 6 personas fallecidas. Hacia el este se encontraba la base aérea Tinker, donde cientos de residentes de la Fuerza Aérea se encontraban refugiados. En un golpe de suerte, el tornado continuó desviándose hacia el norte, apenas rozando la base. Después de la base, el tornado comenzó a disminuir de tamaño, y por primera vez desde que tocó tierra, mostró signos de debilitamiento. Cruzó sobre más edificios industriales, dañándolos parcialmente, y al cruzar la Interestatal 40, un vecindario al norte de la carretera fue el siguiente objetivo, donde la destrucción continuó de forma devastadora, cobrando la vida de 3 personas. Finalmente, sin previo aviso, el daño cesó. El tornado se había disipado y con él terminó la destrucción. Más de 36 personas fueron encontradas sin vida y más de 500 resultaron gravemente heridas, convirtiéndolo en el tornado más mortal en más de 50 años. Un sobreviviente, aunque físicamente ileso, murió trágicamente por un disparo autoinfligido tras perder su hogar en el tornado. La tormenta continuó hacia el noreste, generando un tornado débil y breve de categoría F2 antes de disiparse por completo, como si hubiese gastado toda su energía en la tierra. Jim reportaba desde el aire. «Mike, debes ver esto. Es increíble. El vecindario ha desaparecido. Estamos sobre un vecindario al oeste de la base aérea Tinker y ya no está, Mike. Estoy siguiendo la franja de destrucción y es de casi medio kilómetro de ancho. Todo el vecindario, Mike, todo ha desaparecido». Para quienes escuchaban en la radio, describía la devastación. «Es casi indescriptible. Estas ya no son casas, son solo escombros dispersos por kilómetros. La situación es peligrosa». Esta serie de tornados sería una de las más extremas registradas,
incluyendo un tornado de categoría F4, que a pesar de no golpear directamente la ciudad de Mojal, fue lo suficientemente ancho como para arrasar con la mitad de la zona. El 3 de mayo de 1999 se convertiría en uno de los días más infames en la historia de los tornados, sellando un lugar oscuro en la memoria del centro de Oklahoma. La devastación material fue igualmente abrumadora. Según informes oficiales, los daños ocasionados por el tornado ascendieron a más de $1.000 millones. Cerca de 8.000 casas fueron destruidas y más de un tercio de las infraestructuras de la ciudad quedó inutilizable. Negocios, escuelas y hospitales enfrentaron la tarea monumental de reconstrucción. Los seguros cubrieron una parte de las pérdidas, pero muchas familias quedaron endeudadas debido a la magnitud del desastre. El Servicio Meteorológico Nacional describió el tornado como uno de los más costosos en la historia de Estados Unidos. Además de las viviendas, las redes eléctricas y las vías principales sufrieron daños significativos, complicando aún más la logística para los equipos de rescate. La Interestatal 44, un corredor clave para la región, quedó bloqueada durante semanas debido a los escombros. La recuperación de Moore fue un proceso lento y arduo. Aunque los servicios básicos como electricidad y agua fueron restaurados en cuestión de semanas, la reconstrucción total de la ciudad tomó casi 10 años. En los primeros meses, los residentes dependieron de refugios temporales, donaciones y la ayuda de voluntarios. Grupos como la Cruz Roja y organizaciones locales se movilizaron para ofrecer apoyo emocional y material a las víctimas. Uno de los momentos clave en la recuperación fue la construcción de refugios subterráneos en escuelas y viviendas. Tras el tornado, el gobierno estatal aprobó leyes que incentivaban la instalación de estos refugios en zonas propensas a tornados. Este esfuerzo ayudó a reducir las pérdidas humanas en futuros eventos meteorológicos, como el tornado de 2013, que nuevamente afectó a Moore, aunque con menos víctimas fatales. Hoy en día, Moore es una ciudad resiliente que ha aprendido de su trágico pasado. Aunque los eventos de 1999 dejaron cicatrices profundas, la comunidad ha implementado medidas para minimizar el impacto de futuros desastres. Muchas casas nuevas cuentan con refugios reforzados, y las escuelas locales están equipadas con instalaciones subterráneas diseñadas para proteger a los estudiantes y al personal. La economía de la ciudad también se ha recuperado. Aunque algunos negocios nunca reabrieron después del tornado, otros florecieron gracias a los esfuerzos de reconstrucción. Moore ahora alberga nuevos desarrollos comerciales y residenciales, reflejo de una comunidad que se niega a ser definida por el desastre. En términos meteorológicos, el área sigue siendo vigilada de cerca. Gracias a avances en tecnología, los meteorólogos ahora pueden predecir tornados con mayor precisión, lo que da a los residentes un tiempo valioso para prepararse. Sin embargo, el riesgo persiste, y Moore sigue siendo un recordatorio vivo de la fuerza destructiva de la naturaleza.